Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros. Hoy presentamos la segunda parte de la conferencia La dimensión estética del arte precolombino a cargo de la máster Aniela Ramírez Magnoli. Aniela es egresada del doctorado de Historia del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, máster en Artes de la Universidad de Costa Rica, licenciada en Antropología de la Universidad de Costa Rica y profesora de Historia del Arte en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. En este momento le vamos a dar el pase a Aniela para que pueda dar la conferencia. Adelante, Aniela. Buenas tardes y les agradezco mucho por estar ahora participando de la segunda parte de la conferencia que tiene que ver precisamente con esa dimensión estética del arte precolombino. Antes de comenzar quería retomar algunos conceptos generales que habíamos introducido en la primera parte. Esto para quienes no se han puesto al día o no pudieron participar de esa primera parte. La presentación se encuentra en la página del museo en YouTube, por si quieren revisarla. Y en esa primera parte habíamos presentado la necesidad de revisar el concepto de estética y de filosofía del arte dentro de la perspectiva del contexto histórico en el que se desarrolla el arte precolombino y teniendo en cuenta precisamente los conceptos que derivan de las mismas matrices culturales que dan origen a las expresiones visuales precolombinas. Es así como, principalmente, revisando fuentes de transición entre el mundo precolombino y el mundo colonial, habíamos revisado precisamente esos conceptos que giran en torno a la belleza, en torno a la concepción del artista y su formación, y también en torno a lo que estas culturas, principalmente del posclásico, consideraban que era una obra de arte. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica, no sin tener en cuenta una serie de conceptos fundamentales para la correcta apreciación del arte precolombino, siempre teniendo en cuenta esos parámetros propios de las culturas y cuyos elementos fundamentales los podemos revisar desde diferentes fuentes, como son la arqueología, como son también las fuentes históricas. Habíamos mencionado casi al final de la presentación anterior, es decir, de la primera parte de la conferencia, cómo nos aproximamos a la interpretación de la obra de arte desde una perspectiva formal, es decir, la dimensión sintáctica que nos permite valorar la forma en que está constituido ese lenguaje formal desde esos principios y códigos formales. Por otra parte, tenemos la dimensión semántica que se refiere al significado que tiene la obra de arte dentro de su marco cultural y que está determinada en buena medida por la función del arte como una forma de comunicación visual. Y finalmente su dimensión pragmática está totalmente involucrada con las otras categorías que hemos enunciado. Y tenemos aquí una obra que no es precolombina, es la creación de Miguel Ángel, porque quiero que se tenga en cuenta que esta estructura interpretativa que comprende estas tres categorías de análisis o niveles de aproximación se aplican a cualquier tipo de obra de arte, indistintamente del contexto, porque es lo suficientemente versátil y amplia como para poder adecuarse a los diferentes contextos del devenir de la historia del arte. Como les decía, la dimensión pragmática, que es la última categoría con la cual nosotros nos aproximamos a una correcta e integral forma de interpretar la obra de arte, tiene directamente que ver con el impacto que tiene la obra en su contexto histórico, en su sociedad. Tiene que ver con una dimensión funcional de la obra de arte y también tiene que ver con la trascendencia o alcances que tienen en el devenir de la historia. Como les decía, estas categorías o estos tres niveles de lectura que aplicamos a la interpretación de la obra de arte la podemos trasladar de una obra del Renacimiento, una obra de arte medieval, una obra de arte de la antigüedad, a una obra de arte
precolombino. En la clase anterior, perdón, en la conferencia anterior analizábamos desde las categorías sintácticas, semánticas y pragmáticas a la coadigüe a manera de introducción y casi de conclusión de esa primera etapa de la conferencia. Ahora vamos a retomar precisamente esos últimos contenidos que tenían que ver directamente con la conferencia anterior y lo vamos a aplicar a otra obra de arte precolombino, La Máscara de Calakmul, que es una pieza funeraria que pertenece al periodo clásico maya, elaborada en un mosaico de jade, concha y obsidiana gris. Como pueden observar, lo que tenemos a un lado de la presentación son esos elementos constituyentes del lenguaje formal de toda obra de arte que aplicamos a esa dimensión sintáctica, que es el primer nivel de aproximación a la lectura de la obra de arte. ¿Cómo está constituido ese mensaje? ¿A partir de qué materiales y de qué recursos formales? Es ahí donde podemos observar, como lo habíamos visto en su momento respecto a la coatligua, que esta escultura, que es una máscara funeraria, está concebida a partir de principios que tienen que ver propiamente con el lenguaje escultórico, donde las masas de volúmenes o los vacíos son sumamente importantes a la hora de concebir el modelado de la pieza. Es una pieza, como les decía, que está constituido a partir de la técnica del mosaico, es decir, a partir de teselas, es decir, de fragmentos de jade que se van a integrar a manera de un rompecabezas para formar el rostro de un soberano. Cómo se van integrando estos elementos es lo que va determinando esos elementos plásticos. El color, el volumen, la textura. Hay unos errores de pedazos, por favor, discúlpenos, que van a la vez a organizarse en principios de la composición, como lo es la simetría. La pueden observar, es una escultura totalmente frontal, es simétrica. En parte esto se debe a su función. Hay un carácter de unidad que se crea gracias al color verde de las teselas, es decir, las piezas de jade que se integran. Ese color no es homogéneo, pero evidentemente, vista la obra totalmente integrada, genera una gran armonía. En cuanto a color, por otra parte, tenemos efectos de contraste que nos generan la variedad, el contraste que dan precisamente la concha y la obsidiana gris para crear el efecto de la mirada, y también las aplicaciones que tenemos a manera de nariguera en los remates de las orejeras y también en los labios. Esto crea ritmo y contraste. Vean que precisamente esos elementos ornamentales que tienen que ver precisamente con el acabado del rostro crean un efecto rítmico, es un patrón formal que se repite y a la vez también genera cierta unidad. El énfasis está creado también por el contraste, por esos elementos rítmicos y sobre todo esos vacíos que se llenan de material a través de la representación de los ojos y también de la boca entreabierta. Entonces podemos observar en cuanto a su calidad técnica y a su definición formal, que es una obra de altísima calidad. Por otra parte, tenemos que considerar, además de la calidad de la pieza y de esos valores formales vinculados al equilibrio, la armonía, el contraste, etc., la dimensión semántica, que está determinada aquí por el valor simbólico del jade. El jade es una materialidad sagrada de los pueblos mesoamericanos, particularmente desarrollada en el contexto de la cultura maya, con una altísima carga simbólica asociada a la naturaleza viva, precisamente por su color verde. Está relacionada a el maíz en crecimiento, a la selva, a los espejos de agua que se encuentran precisamente rodeados de esa naturaleza viva
esos espejos de agua que muchas veces son los portales al inframundo, que como sucede en el contexto maya del mundo principalmente pues, clásico, son los cenotes, y por lo tanto, a través de esa asociación, podemos ir vinculando el jade no solo a la vida, sino también a la vida después de la muerte. Y por eso tenemos una máscara funeraria que se coloca en el rostro del difunto, que es además un rey, es definitivamente un monarca, un emperador, que está destinado a trascender esta vida para comulgar como una divinidad con sus antepasados en un plano trascendental, en el plano del más allá. Y precisamente el jade y la máscara funeraria elaborada a partir del jade es un elemento simbólico que potencia esa transmutación de el alma del soberano de un plano terrenal a un plano trascendental. De manera que la dimensión semántica, el significado simbólico de la pieza y su dimensión pragmática se unen, se integran, tienen mucho que ver, están interrelacionadas, en el sentido de que es el jade es un elemento, una materialidad simbólica vinculada a esa idea de la vida y la trascendentalidad de la muerte, pero también es un indicador de estatus que se utiliza por la élite maya como un demarcador de su condición social y de sus roles sociales vinculados con la jerarquía, con la aristocracia, muchas veces también con la élite sacerdotal. Ahí está su dimensión pragmática. En el contexto mismo en que es generada la pieza de arte, la obra de arte. De esta forma, como habíamos analizado en su momento la cuadrícula, ahora lo hacemos precisamente con esta máscara de Calakmul, podemos constatar que estas categorías sintácticas, semánticas y pragmáticas que aplicamos a cualquier obra de arte occidental también lo podemos aplicar a una obra de arte precolombina y apreciar precisamente a partir del análisis de estas categorías su dimensión artística y estética. Siempre que nos referimos a una obra de arte precolombina, tenemos que tener en cuenta que el arte es una forma de comunicación visual que actúa en dos niveles, principalmente en el contexto del arte precolombino, a dos niveles de significación, es decir, que el objeto estético, la pieza de arte precolombina, puede estar vinculada por su carga semántica, su carga de significado, al signo y al símbolo. Y en el ámbito del signo, recordemos que muchas veces imagen y contenido semántico está particularmente relacionado con la escritura, especialmente en aquellas culturas como las mesoamericanas o aquellas civilizaciones que han desarrollado la escritura y que utilizan la escritura como una forma de registro significativa de todos aquellos grandes eventos que tienen que ver con el proceso de desarrollo histórico de dicha civilización. Ahí nos vamos a encontrar muchas veces el arte, la imagen vinculada profundamente al signo. Y por otra parte está el nivel de significación mucho más complejo, el nivel más alto en términos de contenido semántico, que es el símbolo. Cuando hablamos de arte simbólico, nos estamos refiriendo, y creo que esto también lo había explicado al final de la conferencia anterior, nos estamos refiriendo al arte como un recurso que permite expresar esas explicaciones ordenadas del mundo, que son las cosmovisiones. Y en este sentido, el arte va a estar directamente comprometido con el contenido del mito y con el contenido del rito. Es decir, cuando nos referimos al arte precolombino en su dimensión simbólica, necesariamente lo tenemos que relacionar con los mitos de una civilización o de una sociedad y con la participación de las
manifestaciones artísticas, visuales, dentro de las prácticas rituales. Solo en este sentido podemos entender y podemos aplicar las categorías que habíamos introducido previamente, porque precisamente la dimensión semántica del arte precolombino, entendido desde una perspectiva simbólica, está connotada fundamentalmente por el contenido del mito. Y la dimensión pragmática del arte precolombino está connotada por el ritual. Entonces, de nuevo, vuelvo a enfatizar la importancia de una perspectiva integral e interdisciplinaria a la hora de interpretar correctamente una obra de arte precolombina, indistintamente. Aniela. Carolina, dime. ¿Puedes volver a presentar? Es que creo que alguien intentó presentar, entonces, si puedes volver a ponerlo. ¿Cuál? Compartir pantalla. Compartir pantalla ahorita, fue que Compartir. acabamos ¡Oh, de perder. no me digas! Ok, voy a volver. Oh, madre mía, ya se me olvidó cómo era. Déjame ver si puedo hacerlo. Voy. ¿Dónde está? Ok. Sí, estoy afuera. No, dale otra vez, es que una persona empezó a compartir, entonces no podemos ver la presentación. Bueno, es que me salen dos pantallas. Voy a ver. Ok. Ah, ok, ya atrás estás presentando. Ahí, ¿Ahora? listo. Ok. Sí, solo que Me voy a la imagen, entonces. por favor. Tengo que... ¿Dónde estábamos o desde el inicio? Sí, donde estábamos, en realidad. Ok, vale, perfecto. Ahorita que perdimos la listo. pantalla. Ok. Ok, estábamos aquí. Entonces les estaba explicando precisamente esa importancia, como les decía, de una lectura integral que implica una perspectiva interdisciplinaria a la hora de interpretar correctamente la obra de arte precolombino. Y lo último que tenemos que tener en cuenta, y que tiene que ver precisamente con esa dimensión pragmática, aún a nivel simbólico, es precisamente muchas veces las obras de arte están vinculadas a una élite y tienen una función que es legitimar esas estructuras de poder. En parte también esta función la habíamos explicado en esa definición del artista que introducíamos en la primera exposición, en la primera parte de la conferencia. Ok, ahora vamos a tener en cuenta también algo que nuevamente habíamos desarrollado ampliamente en la conferencia anterior y solamente lo estoy tomando a manera de repaso para actualizar un poco esos contenidos, y es que el arte asociado a la cosmovisión tienen una dimensión existencial. Por eso muchas veces cuando hablábamos de la poesía precolombina, relacionábamos no solo con el ámbito de los mitos y de las cosmovisiones, sino también con la filosofía, es decir, con una reflexión propia sobre el sentido de la vida, una reflexión sobre el ser. Y en este sentido, muchas veces las obras de arte visual también tienen que ver con esa reflexión sobre el ser y que tienen que ver con la relación que desde la cosmovisión se establece entre el ser humano y el ámbito natural que nos rodea, particularmente el paisaje, el entorno natural. Tiene que ver con el ser humano y su sociedad, es decir, el ámbito social, y tiene que ver con el ser humano y particularmente su relación con el ámbito de lo divino. Ahora bien, teniendo en cuenta el panorama tan diverso que tenemos en América Latina en el contexto precolombino y que evidentemente nos tenemos que aproximar a cada obra de arte teniendo en cuenta las características de las civilizaciones y los modos de vida de las civilizaciones,
que generan estas expresiones artísticas. De manera muy general, podemos clasificar el arte, quiero decir, muy general, sin tener en cuenta las particularidades, por ejemplo, de la civilización olmeca o de las culturas clasicales que se desarrollan en el istmo centroamericano, o de el nivel de desarrollo dentro del marco de la historia, que puede ser preclásico, clásico o postclásico. Es decir, a partir de unas categorías muy generales, podemos clasificar el arte desde el punto de vista de la sociedad que lo genera, a partir de una clasificación que es el de la sociedad teocrática y la sociedad clasical, porque es diferente esa dimensión pragmática, la dimensión funcional que va a tener el arte, y dependiendo de la forma de organización de esa sociedad. Las sociedades teocráticas tienen una estructura muy rígida de forma piramidal, como lo tenemos en los esquemas de la diapositiva que estamos observando. Lo que significa teocracia, el concepto es compuesto y proviene de la combinación de dos palabras, teos, Dios, y kratos, poder. Lo que significa de alguna forma la expresión del poder del Dios, que se proyecta normalmente en un individuo que concentra los poderes políticos, militares y religiosos. Y se encuentra este individuo en la cúspide de esa pirámide, de esa estructura social. Normalmente este individuo es un rey sacerdote, vinculado al grupo social que rodea a este rey. Nos vamos a encontrar una élite aristocrática, entre los cuales nos vamos a encontrar una clase sacerdotal, una institución social muy poderosa que legitima el poder del monarca, y luego tenemos una élite aristocrática, administrativa y militar. Normalmente esta élite vinculada al rey se vincula de diferentes formas, particularmente a través de lazos familiares, de lazos consanguíneos. Luego tendremos una clase popular que dependiendo de su participación o de su vínculo con esa élite aristocrática, pues tendrán también diferentes niveles, ocuparán diferentes niveles dentro de esa estructura piramidal del poder. Chamanes, que no necesariamente son sacerdotes, artistas, que ya los habíamos visto en la conferencia anterior, totalmente asociados por su especialización y por su educación con la élite, particularmente con la aristocracia, artesanos, campesinos, comerciantes, y normalmente en el último eslabón de esa pirámide nos vamos a encontrar a los esclavos. La sociedad clasical, en cambio, va a tener una forma de organización menos estructurada, donde el poder, si bien se concentra en un grupo de individuos, no se proyecta a través de una jerarquía tan rígida, sino que se proyecta homogéneamente a través de estos grupos. En una sociedad clasical, evidentemente, esta jerarquía o esta estructura jerárquica puede cambiar con el paso del tiempo, dependiendo de la sociedad. Pero normalmente, como les decía, una sociedad clasical no presenta una estructura tan rígida y tan jerarquizada como la presenta la sociedad teocrática. En una sociedad clasical vamos a tener un cacique que evidentemente cumple un rol de poder, pero que cumple un rol de poder fundamentalmente político en relación al poder religioso que tienen los chamanes. Los chamanes ostentan un poder eminentemente religioso. Y recordemos que no hay un chamán en una sociedad clasical, sino que tenemos varios chamanes que cumplen diferentes funciones dentro del ámbito religioso, lo que también permite cierta distribución también homogénea del poder. Tenemos un consejo de ancianos, tenemos guerreros y tenemos una comunidad que
cumple una función por edad y por rol, por género, etc. Y como les decía, pues ahí hay como una distribución mucho más equilibrada de poder con respecto a las sociedades teocráticas. Y en este sentido, el arte como un instrumento de legitimación muchas veces del poder del estatus y como un recurso de comunicación simbólica, pues estará de alguna forma adecuado a estas formas de estructura social. En una sociedad democrática, por ejemplo, el arte está directamente vinculado con la religión, con la historia en términos de contenido. Cumple un carácter ceremonial, muy formalizado y muy programado. De ahí que podemos hablar muchas veces de canon, es decir, de norma, en cuanto a los códigos de representación visual que tenemos en las sociedades teocráticas. Como les decía, está integrado a un ritual, tiene una función didáctica, la imagen es un mecanismo pedagógico y propagandístico de la ideología en el poder. Muchas veces cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay guerras entre diferentes estados, diferentes reinos, y un reino conquista a otro, una forma de demostrar el poder simbólico y trascendental que implica esa conquista se proyecta a través de la destrucción de obras de arte que tienen un contenido simbólico asociado a las sociedades vencidas. Estamos hablando no de la conquista ni de la colonia, estamos hablando de contexto precolombino. Y para denotar precisamente cómo esa dimensión simbólica contenida en el arte está directamente asociada a las estructuras de poder. En ese contenido didáctico que transmite la obra de arte, que transmite la imagen, pues vamos a encontrar ese contenido religioso, ese contenido ritual, el contenido histórico. Y como les decía, siempre vamos a ver el arte vinculado con el indicador, con la función de denotar el estatus del grupo social. Okay. Ahora, parece que estamos dando un giro de 180 grados respecto al contenido que venimos desarrollando hasta el momento en la conferencia, pero en realidad lo que me interesa es que podamos aproximarnos a la expresión de la figura humana en el contexto precolombino, liberándonos de una serie de prejuicios que tienen que ver muchas veces con el traslado de categorías estéticas del mundo occidental a el mundo precolombino. La proporción y el canon suelen estar asociados a la idea de belleza, es decir, suelen estar asociados a las categorías estéticas. Pero teniendo en cuenta de que la estética como reflexión en torno a la belleza es contextual, como lo habíamos explicado en la conferencia anterior, tenemos que asumir también que el concepto de proporción y de canon es también contextual. Y si queremos aproximarnos con objetividad a la dimensión estética del arte precolombino, lo tenemos que hacer desde el contexto en el que se generan las obras de arte. La proporción es una relación armoniosa entre el todo y las partes. Esa es una definición muy general sobre la proporción. La proporción aplicada a la representación de la figura humana entonces se refiere a la relación armoniosa entre la figura completa, la figura humana completa y sus partes. Vamos a tener siempre una proporción objetiva que deriva de una observación directa del modelo y muchas veces de esa proporción objetiva que la genera el artista casi de forma empírica, observando la figura humana. De esa proporción objetiva, les decía, se deriva una proporción técnica, muchas veces
matemática que se transforma en canon, es decir, en norma de representación, cuando hay un consenso dentro de la sociedad que lo legitima como ideal. Espero estar hablando en niveles muy abstractos. Pero para aterrizar estos conceptos, vámonos a los ejemplos que tenemos acá. Vamos a hablar de modelos que conocemos a partir de nuestro bagaje occidental o nuestro bagaje en torno a la cultura occidental. Y lo que estamos observando aquí es el canon clásico, por un lado, el canon de Polícleto. Cuando Polícleto representa a los atletas, los hace a partir primero de una observación empírica. Así generan los griegos su concepto de canon, primero partiendo de una observación empírica, y luego, es decir, de una observación objetiva del modelo normalmente de los atletas en la palestra, en el gimnasio, y a partir de ahí, y con la aplicación de fórmulas matemáticas, Polícleto, en el periodo clásico, define un canon, una norma, para definir una proporción ideal de la figura humana, de 7 cabezas o 7 cabezas y media, partiendo de un módulo que se repite para poder definir la escala. Ese módulo es la cabeza. Por el impacto que tiene la civilización griega en Occidente, nos vamos a encontrar repitiendo tanto el concepto de módulo, es decir, de la cabeza griega, a la hora de definir el canon, y además ratificando el canon griego clásico como canon ideal. Sin embargo, a pesar de que hay una reiteración a lo largo de la historia de la cultura occidental en torno al canon clásico de 7 cabezas o 7 cabezas y media, a pesar de ello, van a existir variaciones, incluso dentro de ese desarrollo de la historia del arte en Occidente. Vean qué diferente es el canon griego de Polícleto respecto al canon gótico, que es el ejemplo que tenemos a mano derecha en la diapositiva. El módulo, que es el elemento que sirve como medida a la escala del cuerpo, sigue siendo la cabeza. Pero el canon ya no es decir, la norma de representación de la figura humana ya no es de 7 cabezas, sino de 9 cabezas en el gótico. ¿Por qué se da esta distorsión? ¿Por qué lo vamos a asumir como distorsión para comenzar? Bueno, es decir, lo asumimos como distorsión a partir de una proporción objetiva. Difícilmente nos vamos a encontrar en la vida real un modelo humano que tenga un canon tan estilizado, tan alargado como el canon gótico. Y también podríamos decir que está distorsionado respecto al canon clásico. Pero eso no quiere decir que no haya sido el canon ideal para el contexto del arte medieval y específicamente del gótico. Porque hay una justificación para esta distorsión anatómica. Y es la relación entre lo divino y lo humano, una relación que ya se establecía desde el mundo antiguo. Recordemos que los griegos representan a sus dioses a partir de la figura humana. Son dioses humanizados, como es Zeus, como son los dioses olímpicos en general. Tienen una apariencia humana y el canon humano se aplica a la representación de lo divino en el mundo clásico. Pero en el mundo medieval, y específicamente en el gótico, hay una visión ascendente de Dios alimentada por la teología, y esa idea de ascendencia se va a aplicar como categoría estética a las expresiones visuales. Las catedrales góticas adquieren altura, y con esa expresión de estilización y de altura, también la figura humana tiende hacia esa estilización y altura. La imagen de lo humano busca una ascendencia, una trascendencia divina a través de esa prolongación del cuerpo humano. Luego,
desde la perspectiva del mundo medieval, desde su contexto, no hay distorsión. Es una representación ideal de la figura humana. Ahora vean qué distinto, volviendo al mundo antiguo, ya vamos al mundo precolombino, porque la idea es introducir a través de estos contrastes respecto al concepto de canon y de proporción, introducir al contexto del mundo precolombino. Y lo que me interesa recalcar es que el canon griego es solo un canon entre muchos otros que el ser humano ha utilizado para representar de forma ideal la figura humana. Los egipcios, que eran contemporáneos de los griegos, no utilizaban como módulo para definir la escala de medida del cuerpo humano la cabeza. Utilizaban el puño de la mano. Y la proporción ideal iba a cambiar de una dinastía egipcia a otra dinastía egipcia, de 18 puños a 21 puños. Aquí estamos viendo la representación de 18 puños para la representación ideal del cuerpo humano en la civilización egipcia. La variación del 18 al 21 es como la variación que hay entre el canon de Polícrates de 7 cabezas y media al canon gótico de 9. Pero luego, cuando salimos del ámbito occidental, de aquellas civilizaciones que giran en torno al Mediterráneo, nos encontramos con una representación de la figura humana pues muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Esa relación de proporción del todo y las partes en cuanto a la representación del cuerpo humano se va a ver alterada por la dimensión simbólica que puede tener más peso en una civilización o en un contexto cultural con respecto a Occidente. Cuando hay una relación directa entre la representación o el concepto de proporción de la figura humana y su dimensión simbólica, entonces tenemos que la proporción no está determinada por la observación directa del cuerpo humano, sino por una serie de condicionamientos y de códigos determinados por parámetros culturales particularmente religiosos. Entonces no hablamos de una proporción objetiva, sino que hablamos de una proporción expresiva, donde la distorsión está orientada a denotar el carácter simbólico de lo representado, el carácter simbólico de la figura humana o de las partes de la figura humana que son distorsionadas o deformadas para que tengan un mayor peso semántico. ¿Cómo sucede, por ejemplo, en las Venus paleolíticas? Por ejemplo, estamos viendo aquí, estamos observando la Venus más antigua hasta ahora descubierta. Recordemos que se utiliza la categoría de Venus para clasificar todas estas imágenes de la figura humana femenina que nos encontramos en el contexto del Paleolítico. La más famosa, que todo el mundo conoce, es la Venus de Willendorf, pero esta es la más antigua, la de Hol-Ferris, que está datada entre los 40.000 y los 50.000 años antes de Cristo y tiene 6 centímetros de altura. Sin embargo, consta de las características que podemos encontrar también en la Venus de Willendorf, en el sentido de que tenemos una anatomía distorsionada. Estamos hablando entonces no de una proporción objetiva, sino de una proporción expresiva y además simbólica. Porque lo que se está exaltando en esa figura anatómica, en esa figura humana, son precisamente aquellos atributos de la madre. Y la obra de arte, en este sentido, estaría vinculado al ritual propiciatorio de la fertilidad. Y en función de ese ritual y del altísimo contenido simbólico que tiene la maternidad en un contexto tan precario como es el Pleistoceno paleolítico, es que entendemos esta distorsión y esta configuración. No es que sea grotesca
o fea en relación al canon griego de Polícleto. Es que su función no es representar una belleza objetiva y proporcionada matemáticamente a partir de fórmulas, sino denotar lo fundamental que es la paternidad para la supervivencia de la especie en un contexto en el que las glaciaciones y los grandes depredadores pueden aniquilar a la especie humana. Y entonces entramos al arte precolombino, habiendo explicado que muy posiblemente, y lo más seguro, es que nos encontremos con múltiples expresiones de la figura humana en el contexto precolombino, y no necesariamente humana, sino también divina, en el que nos vamos a enfrentar no a una proporción objetiva o a un canon matemático derivado de las mentalidades y de los procesos de definición de belleza de Occidente, sino que provienen de una dinámica cultural propia, de donde derivan esos significados, particularmente asociados a las cosmovisiones. Tenemos, por ejemplo, y hay algo que a tener en cuenta con respecto a esta diapositiva, y es que los dioses en el mundo precolombino son mutables. Recordemos que en el mundo precolombino, en el arte precolombino específicamente, no vamos a tener única y exclusivamente representaciones de figuras humanas, sino que vamos a tener representaciones divinas. Y aquí estamos viendo a una de las divinidades más antiguas, más poderosas de Mesoamérica, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cuyos orígenes se pueden rastrear hasta los olmecas en el contexto de Mesoamérica. La serpiente Quetzal, la serpiente ave, la observamos a mano izquierda en esta diapositiva en una escultura de bulto redondo elaborada en piedra volcánica perteneciente a la cultura azteca. Pero a la derecha tenemos otra representación azteca derivada de un códice y que representa la misma divinidad. Es Quetzalcóatl, pero representado en su dimensión humana, es decir, más próximo a la sociedad mexica, más próximo a la sociedad azteca. ¿Por qué los dioses tienen la posibilidad de ser representados de diferentes formas? Esto no pasa únicamente en el arte azteca, sino también pasa en prácticamente todo el arte precolombino. Porque, como les decía, los dioses en el mundo precolombino representan las fuerzas creadoras de la naturaleza. Y esas energías creadoras son mutables. Igual que lo están en la naturaleza, están en interacción constante. Las fuerzas atmosféricas con las fuerzas telúricas, con las fuerzas acuáticas. Y eso es lo que representan los dioses, esa mutabilidad y ese dinamismo de formas a través de las cuales se expresan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la representación de los dioses precolombinos nos vamos a encontrar con un canon, una forma de representación de la proporción que es expresiva y simbólica. Vamos a avanzar ahora en la ejemplificación de estos códigos relacionados a una dimensión de belleza, pero una dimensión de belleza empapada de contenido simbólico a través de ejemplos de arte precolombino hasta llegar al contexto del arte costarricense. Por ejemplo, las famosas cabezas colosales olmecas tienen rasgos somáticos comunes. Las cabezas colosales son monumentos escultóricos que nos vamos a encontrar en múltiples sitios arqueológicos olmeca. Son una constante a lo largo precisamente de la manifestación de su arte.
Todas las cabezas tienen los mismos rasgos somáticos, es decir, obedecen a un canon, hay una norma. La civilización olmeca es una sociedad teocrática y por lo tanto ha normalizado, ha canonizado la representación de quiénes, de su élite. Estamos viendo la representación de soberanos olmecas o individuos vinculados a una élite militar en el poder. Como les decía, todos tienen los mismos rasgos somáticos. Grandes ojos almendrados, gruesos labios replegados hacia abajo, nariz chata y amplia. Es un canon. Estos principios formales se repiten en todas las cabezas colosales olmecas, pero ninguna de ellas es idéntica. Son retratos. Es decir, todas tienen las mismas características, pero no son iguales. En buena medida, este rasgo canon denominado babyface, por sus características, en realidad obedece a distorsiones derivadas de el jaguar, animal totémico, animal sagrado, con el que se identifica la élite gobernante olmeca. Estamos hablando entonces de un canon, de una norma, cuya proporción deriva de contenidos simbólicos que están orientados a una función expresiva. Estas obras de arte que tenemos acá son todas olmecas. Las pequeñas esculturas que representan figura humana nos están representando cómo el guerrero olmeca, a través del ritual, se transforma en jaguar. Estas piezas se encuentran en Harvard. No las tenemos propiamente en contexto latinoamericano, pero son fantásticas porque podemos ver precisamente ese proceso de metamorfosis, particularmente a través del elemento de la cabeza. Podemos ver cómo progresivamente ese rostro humano va adquiriendo las características de un jaguar. Porque hay un deseo de relacionar a una élite con un animal totémico, como lo es el jaguar. Porque el jaguar tiene una serie de características que un grupo social las desea para denostar su poder dentro de un colectivo. El jaguar es un cazador. El jaguar es, como les decía en las semanas anteriores, en la conferencia anterior, el corazón del monte. Está vinculado a divinidades como Tezcatlipoca, el hermano de Quetzalcóatl. Es el sol nocturno, por esa mezcla de colores de su pelaje amarillo y negro, el sol que se oculta en la espesura de la selva. Es un animal absolutamente poderoso y ese poder del jaguar es asociado al poder de una élite, normalmente militar. Es por esto que en las representaciones olmecas, sus líderes se apropian no solo de la imagen del jaguar, o son individuos híbridos, lo que llamamos en el análisis de la obra de arte olmeca, son figuras antroposomorfas, es decir, que combinan elementos humanos con características animales, con elementos animales. Pero no solo adoptan la imagen del jaguar, que se proyecta en esa metamorfosis del rostro, sino que también adquieren su postura, adoptan su postura, como ustedes pueden ver, que pasa a ser una postura ritual. Y también otros animales sagrados, como lo son los lagartos y las serpientes, se van a ir integrando a la representación de la figura humana, no cualquier figura humana, no cualquier ser humano, sino aquellos individuos
que ostentan un poder político y un poder sagrado. Aquellos que a través del ejercicio del ritual logran esa metamorfosis, esa transmutación de lo humano al animal sagrado, al animal tótem, al animal protector. Estamos hablando entonces de otra forma de representación de la figura humana, que como les decía, no está determinada por una apreciación objetiva del cuerpo humano, sino del deseo de integrar características zoomorfas a lo antropomorfo para potenciar su dimensión simbólica y expresiva. El jaguar es también un animal sagrado dentro de muchas culturas mesoamericanas. La cultura madre es la olmeca y ya exaltaba constantemente a través de la representación de su arte al jaguar, al quetzal, a la serpiente. Animales, como les decía, que son sagrados para muchas otras civilizaciones teocráticas y también sociedades cacicales en el contexto mesoamericano. Los zapotecas, que habitan la ciudad sagrada de Monte Albán, le rendían también culto al jaguar, tal vez por la influencia de la cultura olmeca. Desarrollan una serie de urnas funerarias que se depositaban junto con el ajuar funerario en la tumba de un miembro de la élite fallecido. Esas necrópolis se encuentran debajo de la ciudad de Monte Albán. Es ahí precisamente de donde provienen estas bellísimas urnas funerarias que representan a los miembros de la élite de alguna forma ostentando símbolos vinculados al culto del jaguar. El jaguar se encuentra particularmente vinculado al sitio funerario, porque siendo el corazón del monte, como lo llamaban los aztecas, es un animal vinculado al inframundo, porque habita las cavernas del monte, de las montañas. Y dentro de los mitos cosmogónicos mesoamericanos, nosotros no solo lo tenemos asociado a la selva tropical, sino también al monte, a la caverna. Y las cavernas son portales al inframundo. Es un animal asociado al inframundo y al ritual funerario. Es, por lo tanto, importante que se encuentre ubicado en la tumba de un individuo de alto estatus. Y aquí lo podemos ver con un hermoso tocado, que es el elemento decorativo ornamental que rodea su cabeza, como si fuera la melena de un león, pero no es, es un jaguar con un tocado de plumas de quetzal, con lo que los mexicanos llaman un moño, que en realidad yo lo vería como una corbata. Normalmente estos jaguares que protegen el inframundo y que resguardan el cuerpo del individuo ubicado en la tumba, tienen precisamente ese atributo. Y en la parte superior del tocado, el signo del dios de la fertilidad, Cosijo. Y podemos observar otra urna funeraria bellísima, elaborada en terracota como la anterior, policromada, y donde nuevamente el jaguar es el custodio del inframundo y tiene atributos muy similares al jaguar que habíamos apreciado anteriormente. Es también una urna zapoteca. Y es que el jaguar no solo es un señor del inframundo, un custodio de ese portal, sino también está asociado a la fertilidad, a la lluvia, a las aguas. Y el signo del Señor de la lluvia y de la fertilidad, como lo apreciábamos en la primera urna funeraria en la que se representaba el jaguar, tiene de hecho de forma muy sintética la forma del rostro del jaguar. Aquí podemos ver a Cosijo, uno de los dioses principales del panteón zapoteca, que se representa a través de las características del jaguar. Es otra forma de representar
esa metamorfosis entre lo humano y lo divino, cuando el sacerdote de Cosijo se coloca la máscara del jaguar, la máscara del dios. Y entonces tenemos una figura híbrida que combina las características del jaguar en el rostro y la característica del cuerpo humano, en lo que se refiere al torso, extremidades superiores e inferiores. Pero es Cosijo, o un sacerdote de Cosijo, que ha adquirido la personalidad del dios al colocarse su máscara. Pero veamos que Cosijo no es solamente el jaguar, tiene también atributos de la serpiente, es un híbrido, porque es un dios mutable. Tiene anteojeras, una nariz chata y la boca, las fauces abiertas, no son de jaguar, sino de serpiente, y emerge de ella una lengua bífida, una lengua doble. En el caso de la pintura maya, que nos vamos a encontrar en la cerámica o en los murales, nos vamos a ver con un canon de representación de la figura humana diferente al que nos encontramos en los toltecas. No es un canon propiamente expresivo simbólico, sino objetivo. La representación de la figura humana maya es estilizada, muy armoniosa, muy orgánica. Y orgánicas son todos los elementos, no solo que la componen, sino que la rodean. Sin embargo, aquí, como sucedía con el dios Quetzalcóatl que analizábamos al inicio, tenemos la representación humanizada del dios del agua maya, que es Chac. Y si bien impera una configuración humana en su anatomía, podemos observar en las curvas de sus caderas y de sus piernas escamas de serpiente. Y a partir de las telas que se enrollan a manera de taparrabo, una cola de pez. En el tocado que configura el elaborado peinado de su cabellera, se entrelazan flores y plantas marinas. Es el dios Chac y se identifica por ese collar que tiene una jarra de agua invertida y el jeroglífico de la oscuridad, porque Chac es también el señor de las aguas del inframundo. Recordemos que está relacionado con el culto del cenote sagrado. El cenote sagrado es un portal al inframundo y hace alusión no solo a la potencia creadora de Chac como dios de la lluvia, fertilizadora de la selva y de las montañas, de los montes, sino también como un dios relacionado con las aguas, los ríos que transcurren por el inframundo, es decir, los ríos subterráneos. Y esta bellísima representación de la pintura clásica maya, nos vamos a encontrar con la representación del dios Chac que está ascendiendo a una montaña sagrada. La montaña sagrada se representa bajo el código de representación del altar ceremonial con el que tradicionalmente los mayas representan la tierra. Sobre ese altar ceremonial, que es una montaña sagrada, se encuentra un bebé jaguar, que es un híbrido entre humano y jaguar. Verán que el rostro parece humano, pero sus extremidades superiores e inferiores son felinas y su cola también. Por la escala, se representa un individuo más pequeñito, es decir, es un niño, es un bebé jaguar que ha nacido en la matriz, en el interior de esa montaña sagrada y que está recibiendo los dones, la bendición de Chac
el dios de la lluvia, el dios fertilizador, el dios del agua asociada a la vida. Del otro lado de la montaña sagrada hay un ser grotesco, de vientre abultado y de extremidades esqueléticas y de un rostro casi que es más un cráneo que una cara. Es el señor del Xibalba, uno de los señores de la muerte. Y parece que el niño se debate en ese ámbito del inframundo, entre la vida y la muerte, la vida propiciada por Chak y la muerte vinculada a esos dioses de las profundidades más extremas de ese inframundo, los señores del Xibalba. El texto jeroglífico solo hace mención al dueño de la pieza, que es evidentemente un noble, un rey. Ahora, el jaguar, como lo habíamos visto en la pieza anterior, se puede humanizar todavía más. El jaguar, al estar de pie, indica una posición más cercana al ámbito de lo humano. Vean estas representaciones que aparecen en una caricatura. Y provienen, estos esquemas gráficos que estamos viendo acá, de la cerámica del periodo clásico maya. Como podemos observar acá, la naturaleza sagrada adquiere una dimensión humana al apropiarse del concepto de representación de canon de la figura humana. El concepto de escala. Lo humano se acerca a lo divino a través de esta representación. El jaguar humanizado, que a su vez encuentra soporte en contenidos míticos. Los jaguares, como señores del monte, se comunican constantemente con los seres humanos, adquiriendo una dimensión más humana. Esto está constatado a través de múltiples relatos que van del mundo precolombino al contexto moderno y que son rescatados gracias al trabajo de los etnógrafos, que denotan la constante comunicación entre el animal totémico jaguar con las sociedades que todavía lo consideran precisamente un emblema de la naturaleza, de el poder protector de la naturaleza y a la vez esa naturaleza que busca establecer un puente de comunicación con los seres humanos. El jaguar o el hombre jaguar, el jaguar humanizado, lo vamos a tener también en la civilización de Teotihuacán. Pero vean qué diferente es el canon de representación entre el jaguar humanizado o el hombre jaguar maya con respecto al hombre jaguar teotihuacano. Mientras que la figura maya es más orgánica y estilizada, la representación de la figura humana y de los dioses teotihuacanos obedece a un canon, es decir, a una proporción más expresiva y simbólica que objetiva, y no por ello es de menor calidad, teniendo en cuenta que además son culturas contemporáneas, lo que hemos visto del periodo maya clásico y lo que estamos contemplando del periodo teotihuacano. Son culturas contemporáneas y que además entran en contacto a través de relaciones comerciales y militares, particularmente lo que tiene que ver con la civilización teotihuacana y el reino de Tikal. Ahora bien, el jaguar en el mundo teotihuacano tiene dos formas de representación, como sucedían con los aztecas. El jaguar como animal sagrado, pero siempre potenciado por una dimensión simbólica asociada a la protección de una élite y a la connotación del poder de una élite militar. Es un símbolo totémico militar. Este es el jaguar
de sala y que está, probablemente he mencionado mal la palabra, y que está relacionado además con una estructura arquitectónica. De ahí que está configurado a partir de un principio de piedra modular y de una forma de configuración muy geométrica, como lo es la escultura teotihuacana asociada a los monumentos arquitectónicos. Es un jaguar con las patas delanteras extendidas hacia afuera, hacia el primer plano, y las patas traseras extendidas a los lados, con las fauces abiertas mostrando la dentadura, y sin embargo, como es un animal sagrado, ostentando un penacho, un tocado de plumas de quetzal y además anteojeras que enfatizan su rostro, particularmente los ojos, grandes anteojeras que redimensionan la mirada, también enmarcadas por plumas de quetzal, como si la mirada de ese jaguar fuera la mirada de un ave. Hay que recordar que en Mesoamérica hay una relación entre el jaguar, atributo de Tezcatlipoca, y Quetzalcóatl, en el sentido de que ambos son hermanos. Son dos divinidades que tienen características opuestas, polares, pero que se complementan. Y estamos observando de nuevo la repetición de esos principios geométricos a la hora de configurar el cuerpo del jaguar, e impera ese principio geométrico sobre la dimensión objetiva de la representación, y es además una vasija de ofrenda realizada en ónix calcita. De nuevo, vemos todos esos principios geométricos en la representación de las patas, en la representación de la cabeza, de los ojos del felino, la nariz, la boca. Y aquí podemos ver precisamente los espacios que tiene el recipiente para la posición de esas ofrendas rituales. Cuando pasamos a la representación del hombre jaguar en Teotihuacán, vemos que el canon es diferente, como les decía, al maya. Es una proporción simbólica y expresiva, y no por ella menos bella. El sacerdote jaguar, que se representa precisamente en el palacio de Atetelco en Teotihuacán, contiene unas proporciones más parecidas a la del animal que al del humano. Sin embargo, sí que está humanizado a la hora de proyectarse totalmente erguido sobre sus extremidades inferiores y sostener una serie de atributos asociados a la guerra, sonajeras, escudos, flechas, que son propias precisamente de la élite militar. En este bellísimo mural que se conserva en Tetitla de Teotihuacán, nos vamos a encontrar nuevamente a un sacerdote guerrero jaguar. Espero que logren verla bien, porque está tan exaltado a través de los colores que es un poco complicado el poder discernir la forma del hombre jaguar entre tantos elementos asociados a la parafernalia ritual. Parafernalia como puede ser el extenso, el gran tocado de plumas de quetzal, la sonajera, el escudo, y los colores un poco se confunden. Vamos a ver si tal vez en esta imagen se puede ver mejor. Observamos al hombre jaguar, que es seguramente un sacerdote, aunque con atributos militares como lo es el escudo, que se inclina mientras realiza una procesión sagrada al templo, cuya fachada contiene además manchas de jaguar. Es el templo del jaguar de Teotihuacán. Hay una avenida sagrada, voy a volver a la imagen anterior,
Está marcada en amarillo un camino sagrado, una avenida sagrada, que conduce directamente a las puertas del templo. Ese camino sagrado se denota además con los signos de pisadas. Esos signos de pisadas que están enfatizando la idea de movimiento y de dirección hacia el templo. Pero lo que estamos viendo es un acto ritual. Es una ceremonia ritual en la que el hombre jaguar, el sacerdote jaguar, está procesionando hacia el templo por esa avenida sagrada, y estamos observando el momento en el que se arrodilla antes de llegar al templo, se inclina sobre una de sus rodillas y pronuncia un canto o una oración que se proyecta normalmente en lo que en el arte teotihuacano se denomina como vírgula. Cuando los personajes sagrados están cantando o están pronunciando alguna oración, se denota precisamente con la extensión de esa especie de voluta que emerge de su boca. Eso se llama vírgula. Entonces, lo que estamos observando es un ritual probablemente propiciatorio, en el que el sacerdote, embestido con la piel del jaguar y cubierto de una riquísima parafernalia, camina procesionalmente hacia el templo. En un momento del ritual se inclina, ora y realiza ofrendas al Dios que vive en ese templo. Esta es, como se ve en la actualidad, la imagen de ese sacerdote jaguar, en el que podemos ver una variación con respecto al canon anterior, en el sentido de que la representación anatómica, de acuerdo a la escala humana, es más objetiva que la que teníamos anteriormente. Pero es impresionante. Igual que sucedía con el jaguar, con esas patas extendidas hacia adelante, como escultura asociada a un monumento arquitectónico, los ojos de este hombre jaguar, de este sacerdote jaguar, no son felinos, sino que son los ojos de un ave que están además enmarcados con plumas de quetzal. Y por último, antes de pasar a analizar o a aterrizar estas categorías generales que hemos aplicado principalmente al arte mesoamericano en esta conferencia, al contexto del arte precolombino, ya a manera de conclusión, arte precolombino costarricense, perdón, hay que tener en cuenta que no solo el referente de lo natural y lo humano se integra a la representación cargada de simbolismo del arte precolombino, sino que también aquellos elementos simbólicos de la naturaleza se integran a la configuración de lo humano en una dimensión real, principalmente en el contexto ritual, a través de lo que llamamos parafernalia ritual. Muchas veces las representaciones que vemos en el arte precolombino no representan a un individuo transfigurado por el uso de enteógenos en contexto ritual, sino que vemos a un individuo transfigurado por el uso y la aplicación de el arte integrado a manera de accesorio ritual, de parafernalia ritual, en la definición de la imagen de un soberano bendecido, de un soberano que desciende de esa dinastía divina. Los olmecas se consideraban hombres jaguares, me refiero a la élite, se consideran hombres jaguares porque descienden del jaguar. Todavía hoy existen sociedades nativas americanas que se consideran descendientes de jaguares. Entonces, esta idea de la descendencia divina se proyecta en el acto ritual, en la realidad,
a través de la implementación de accesorios, como lo pueden ser la piel del jaguar, como lo pueden ser los accesorios de jade, las plumas de quetzal, que redimensionan a otra escala la figura humana. En este sentido, no nos queremos ver humanos, nos queremos ver como dioses. Y por eso es necesario redimensionar la figura humana, para que no solo adquiera un nuevo sentido simbólico, sino para que parezca verdaderamente pertenecer a otro plano de la realidad, para que parezca provenir de otro mundo. Y dentro de esta imagen tenemos que considerar también otro tipo de modificaciones que ya no están determinadas propiamente por la parafernalia ritual, sino que tienen que ver con modificaciones o alteraciones mucho más agresivas, como lo es la modificación craneal o intervenciones dentales, también practicadas entre las culturas mesoamericanas y suramericanas, por supuesto. A estas modificaciones anatómicas que duraban o que se producían durante años, vamos a tener la implementación, como les decía, de esa parafernalia ritual en la cual vamos a encontrar objetos denotadores de estatus y potenciadores de una carga simbólica. Tenemos un micrófono abierto que está afectando un poco la conferencia. Okay. Entonces, les decía, el oro y el jade cumplen esa doble función. Bueno, no, pero la gente que se da... Ajá. Ok. Vamos a ver. Sigamos. Entonces, llegando ya propiamente a Costa Rica, estaré cerrando en los próximos 15 minutos la presentación o la conferencia del día de hoy. Tengamos en cuenta que en el arte precolombino costarricense también vamos a tener la configuración de la figura humana desde una proporción objetiva, es decir, derivada de la observación directa del cuerpo, pero orientada a destacar patrones que denotan estatus o que tienen una dimensión simbólica, como lo es la pintura corporal, tal cual la apreciamos en esta pieza, con una relación de proporción del cuerpo humano bastante armoniosa, bastante objetiva, y donde el énfasis en la representación está precisamente en esos elementos ornamentales del cuerpo producido a través de la pintura corporal, porque posiblemente tienen una dimensión simbólica ritual. Es lo mismo que ocurre en la representación de esta otra figura femenina, donde nuevamente tenemos una representación de la figura humana objetiva con respecto al modelo natural, pero donde el énfasis en esa representación recae precisamente en la policromía y en los patrones de ornamentación de la pintura facial y de la pintura corporal. En las piezas de oro precolombina costarricense también nos vamos a encontrar muchas veces con representaciones de una proporción objetiva de la figura humana y otras veces con una representación expresiva simbólica de la figura humana. En este caso tenemos una representación objetiva, pero altamente cargada de elementos simbólicos. Representa al chamán en vuelo con espíritus tutelares. Entonces hay distorsiones, no del canon, no de la proporción de la figura humana, sino de elementos que se proyectan a partir de la cabeza, de las extremidades superiores y extremidades inferiores. Esos elementos que se proyectan, que parecen emerger del mismo cuerpo del chamán, que está danzando y se está elevando en éxtasis, son elementos que remiten a la serpiente como animal totémico y tutelar, y alter ego del chamán. Vean qué diferencia tenemos entre la representación de esta figura humana en cuanto a proporción anatómica. Lo que tenemos acá es diferente. Hemos pasado
de una proporción más objetiva a una proporción más expresiva y simbólica, donde la proporción anatómica de la figura humana está adecuada más a la anatomía del jaguar que a la del ser humano. Es una representación antropozoomorfa, más que antropomorfa. Y lo mismo sucede en las piezas de jade, donde vamos a tener una adecuación de la anatomía humana a la dimensión expresiva y simbólica de los elementos formales que el artista integra en la representación frontal, hierática, simétrica, en la cual tenemos una figura humana adecuada a una proporción anatómica muy similar a la que tenemos en este chamán con rostro ferino en su cueva, con una posición ritual frontal de los brazos sobre los pectorales, sobre el torso, y una sobredimensionada cabeza de jaguar con las fauces abiertas, una nariz chata, amplia, unos bigotes que se enroscan a manera de volutas y grandes ojos almendrados. Destaca también, enmarcando a manera de friso la imagen central, la representación de una serpiente de cabeza doble. O podría ser también, la lectura podría ser un tocado y una base inferior representada por dos serpientes entrelazadas. Aquí tenemos nuevamente aplicada a una figura antropozoomorfa humana y animal, en la que persiste más la representación abimorfa, una escala humana más simbólica y expresiva que objetiva. Tenemos nuevamente un chamán en transmutación, en metamorfosis, y se ha adquirido las características del ave, y además en su cabeza tenemos nuevamente la doble cabeza de serpiente o de lagarto. Es lo mismo que tenemos en este metate. Tenemos el tucán, aves. Recordemos que las aves están vinculadas a la función de psicopompo, es decir, portador del alma en contexto funerario. Y no es de extrañar que precisamente todas estas obras las vayamos a encontrar como parte de una ofrenda funeraria. Y en el centro del metate nos encontramos una figura antropozoomorfa. De nuevo, la transmutación, la metamorfosis entre hombre y ave, y donde hay una adecuación de la proporción humana a la proporción del ave, adquiriendo formas más expresivas y simbólicas que objetivas, porque esa es la intención del artista. Ok, a manera de conclusión, en los últimos 5 minutos, voy a mencionar que en esa dimensión pragmática que mencionábamos tanto en la primera conferencia como en la segunda conferencia, no solo tenemos en cuenta, cuando estudiamos una obra de arte, el impacto, los alcances que tiene la obra en su contexto específico. Es evidente que la función de la obra en su contexto específico es clave para poderla interpretar dentro de los marcos y los códigos culturales que la circunscriben, pero también una forma de discernir el valor especial que una obra de arte tiene es también considerando los alcances que tiene esta obra a lo largo del devenir de la historia del arte y la historia de la cultura. De esta forma, sabemos que obras del Renacimiento son resemantizadas, reinterpretadas a la luz de la historia del arte moderno y contemporáneo. Y lo mismo sucede con el arte precolombino, porque el arte precolombino no muere con la conquista y con la colonia.
Los conquistadores van a utilizar la mano de obra precolombina, la mano de obra nativa a la hora de configurar sus grandes monumentos coloniales. Y junto con la mano de obra, no solo se da continuidad al ejercicio de técnicas y a la continuidad de modelos formales que provienen del mundo precolombino, sino también a la continuidad de elementos simbólicos del mundo precolombino en el arte colonial. Esto que estamos contemplando es una cruz atrial, es decir, la cruz de piedra que se coloca en un atrio frente a una iglesia colonial en el contexto de la colonia y se encuentra en el templo y convento de San José en la ciudad de Hidalgo, México. Es mano de obra nativa. Y esto se nota en el lenguaje formal implícito en los elementos, en los códigos, signos y símbolos que están presentes en la cruz atrial. Pero el principal símbolo que denota esa persistencia y continuidad de elementos precolombinos en el mundo colonial es el espejo de obsidiana, que es una piedra negra que se utilizaba en sacrificios rituales en Mesoamérica, asociadas al culto de Tezcatlipoca, el hermano de Quetzalcóatl, uno de los dioses más importantes del panteón mesoamericano y azteca. Tezcatlipoca asociado también al jaguar. Aquellos individuos que se sacrificaban en honor al dios Tezcatlipoca se sacrificaban con un puñal de obsidiana. Podríamos decir entonces que la presencia de la obsidiana está asociado al sacrificio ritual, que tiene que ver con el sacrificio ritual de Cristo en la cruz. Los sacrificios rituales en el mundo mesoamericano tenían que ver con la consolidación de la continuidad del orden cósmico. Para eso estaban los sacrificios, para que el cosmos no colapsara en caos. Y puede ser que este significado tuviera que ver también con la idea de orden cósmico asociado al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también se decía que el jaguar, que es también un animal asociado a Tezcatlipoca, puede ver en la oscuridad y por lo tanto la obsidiana también se relacionaba al culto del jaguar. Y resemantizado desde la perspectiva colonial, la obsidiana puede representar el ojo de Dios que penetra más allá de las tinieblas. Y aplica tanto para Tezcatlipoca como para el Dios cristiano. Esto se llama sincretismo. Y es precisamente lo que da la continuidad, lo que permite la pervivencia de estos valores simbólicos asociados al arte precolombino en el arte colonial. Y en cuanto a Costa Rica, también podemos encontrar una enorme correspondencia entre imágenes sagradas elaboradas en piedra entre el mundo precolombino y el mundo colonial. Vean la correspondencia, no solo en cuanto a materialidad, entre una colgante de jade y la Virgen de los Ángeles. Evidentemente obedecen a contextos religiosos diferentes. Evidentemente también tienen funciones diferentes. Pero en cuanto al lenguaje formal, veamos, la Virgen de los Ángeles estaba configurada a partir de su materialidad de grafito, jade y roca volcánica. Impera el color del jade, que durante la colonia se trató de ocultar, policromando la escultura, de manera que todavía hoy la escultura conserva policromía de la época colonial.
Y lo interesante es que siendo la escultura de la Virgen de los Ángeles pequeña, elaborada en piedra, en oposición a las obras españolas que representan a santos e imágenes sagradas elaboradas siempre en madera policromada. La Virgen estaba elaborada en piedra, la Virgen de los Ángeles está elaborada en piedra y tiene una forma de configuración formal que recuerda mucho la relación proporcional de valores formales de los objetos de las obras de Jade, con una concentración de elementos formales simbólicos en la parte superior, mientras que la parte inferior es mucho más lisa, menos contrastante, menos enfática, frontal, errática, simétrica. Y por supuesto, también en la imaginería colonial tendremos la pervivencia de principios y valores formales simbólicos precolombinos. ¿Por qué? Muchos artistas descendientes de los antiguos artistas nativos del postclásico estarán precisamente dando continuidad a sus oficios como escultores y como pintores al servicio de la corona española en los virreinatos americanos. Pero también el arte precolombino será objeto de revisión a lo largo del siglo XX, a la luz de una mentalidad completamente moderna. Henry Moore, artista británico, se inspira en escultura precolombina, maya, tolteca del Chac-Mol para dar vida a sus monumentales esculturas en la década de los 50 y de los 60. Aquí vemos la correspondencia, cómo toma los modelos precolombinos para generar un nuevo discurso de vanguardia moderno, incluso en este contexto de posguerra. Y en el caso de América Latina, el indigenismo es un movimiento político, cultural, intelectual, también dará lugar a una revisión del legado del mundo precolombino y de la estética nativa americana, a través de publicaciones como Martín Fierro en Argentina o la revista Amauta en Perú. Aquí estamos viendo cómo se rescatan tanto motivos precolombinos como esa estética asociada al legado de las comunidades indígenas modernas a la cultura popular latinoamericana. Luego el mismo papel va a jugar el maestro, una revista cultural y también vinculada a la pedagogía en México y asociada al movimiento indigenista, que afectará o influirá en la creación y en la revisión de modelos precolombinos, que se reflejarán en obras como la de Diego Rivera y la de muchos otros artistas del muralismo mexicano. De igual forma, la vanguardia costarricense se inspirará en el arte precolombino costarricense, como lo vemos en la obra de Juan Manuel Sánchez o de Néstor Celedón Varela. E incluso estas ideologías y mentalidades que trascienden la historia precolombina a través del mundo colonial y el mundo moderno, llegan a impactar nuestra literatura latinoamericana en el ámbito del realismo mágico. Es, por lo tanto, de necios de considerar que el arte precolombino es simple objeto etnográfico y no puede trascender en su dimensión estética a lo largo de la historia hacia la formulación de nuevos lenguajes simbólicos que den continuidad precisamente a nuestras identidades tan diversas en el contexto latinoamericano contemporáneo. Y con esto estaría finalizando la exposición de hoy. Gracias, Daniela. Vamos a abrir un espacio para las consultas. Pueden abrir micrófono o si bien las pueden hacer por medio del chat. Entonces, si alguno quiere hacer una consulta, abrimos ese espacio en este momento.
Igual les informo que la grabación va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Museo Jade, para que también puedan buscarla en nuestro canal. Aniela, no tenemos consultas. Le agradecemos muchísimo por esta conferencia, nuevamente por apoyarnos en estas actividades y esperamos poder contar con usted en próximas charlas. Muchísimas gracias, Daniela. A ustedes, hasta luego. Y de esta manera también damos por concluida el ciclo de conferencias y los esperamos en la próxima ocasión. Buenas tardes.